Ya, listo. Perfecto. Bueno, chicos, este tema que vamos a ver hoy, la verdad es que lo he estado postergando mucho porque no es tan sencillo explicarlo si es que no los tengo pues dentro del salón de clases para resolverles las dudas. Entonces, pues les hice esta pequeña presentación esperando que más o menos podamos trabajar con las siguientes actividades quincenales a partir de esto. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Dibujo arquitectónico, ¿de acuerdo? Que es como la parte final y que no habíamos podido completar. Entonces, pues primero, ¿qué es el dibujo arquitectónico, chicos? ¿A qué les suena? ¿O qué es lo que ustedes conocen? Es un dibujo sobre bueno, trazo sobre alguna casa, ¿no? Bueno, lo más obvio. Ok, sí, muy bien, Pau. Ajá. Tiene que ver con casas, con construcciones o edificaciones. Ujú. Pero ¿cuál es la diferencia del dibujo arquitectónico al dibujo natural que hacíamos, por ejemplo, el semestre pasado? Que si se fijan, son dos maneras muy diferentes de dibujar las que hemos estado llevando. ¿Qué ¿Cuáles no son? se supone que este dibujo arquitectónico es ya para casos ya más reales? Ujú. Ok, se aplica para casos reales. A lo mejor eso queda un poquito ambiguo, pero si recordamos las primeras clases cuando les daba las definiciones de dibujo técnico, veíamos que era un dibujo normalizado y al estar normalizado era porque tenía que entenderse aquí en China y ese fue el ejemplo que les puse. Y es un dibujo que trata de explicar, sí, como la parte de las cosas reales, pero segmentadas, desglosadas, como diseccionadas. ¿De acuerdo? Entonces no tiene como la libertad creativa del dibujo natural, sino que es un dibujo completamente muy estricto. Y bueno, hablando ya un poquito acerca del dibujo de manera general, el dibujo a final de cuentas funciona como una representación de objetos. Esta representación de objetos pues puede mostrarse de diferentes maneras, como por ejemplo puede ser una representación solamente por su silueta, como estamos viendo aquí en esta imagencita de la figura A. Puede ser también una representación por medio de su contorno, como lo vemos aquí en la figura B. Puede ser una representación con contorno y con aristas, que sería la representación de la figura C. O por último, podemos pensar en la combinación entre silueta, aristas, pero con iluminación, que sería en la figura número D. Entonces tenemos como estos 4 casos de representaciones de objetos. El último caso es el que se aplica más hacia la parte del dibujo natural, del dibujo creativo, donde se trata de generar realismo. En cambio, en el dibujo técnico pensamos entre estas dos representaciones, tanto la representación por silueta como la representación por arista. No nos vamos a ir como a más allá hacia el detalle, ¿de acuerdo? Entonces, todo este trabajo que nosotros hemos hecho casi desde el principio ha sido a partir de perspectivas. Entonces, en este trabajo de las perspectivas, hemos hecho diferentes ejercicios utilizando cada una de ellas. Y entonces, definiendo un poquito la perspectiva, recordemos que trata de ver al objeto desde diferentes ángulos, desde un plano tridimensional hacia luego un plano bidimensional. Entonces, en la perspectiva vamos a tener dos principales, axonométrica y cónica. Nosotros hemos estado trabajando más con la axonométrica, que la axonométrica viene a ser también conocida como ortogonal. Y entonces, en estas perspectivas ortogonales tenemos de 3 tipos, que es isométrica, dimétrica y trimétrica. Pero la que nosotros trabajamos, la que hemos estado como echándole más ganas de las perspectivas, es la isométrica, ¿de acuerdo? Es casi todos los ejercicios que les he estado dejando. Por el otro lado, en el otro tipo de perspectivas, que es cónica u oblicua, tenemos la famosa perspectiva caballera, de la cual hicimos unos poquitos ejercicios,
y también la perspectiva militar. Pero casi todo a lo que nos hemos centrado es hacia la de acá, la perspectiva isométrica, ¿de acuerdo? Esto para que lo tengan muy en cuenta y que no se me vayan a confundir, porque en un momento, pues sí estuvimos trabajando diferentes perspectivas, entonces cada perspectiva tiene sus propias características. Lo que va a variar en las perspectivas es a la hora de representar la figura de manera tridimensional de dibujarla, sabemos que en algunos casos usamos plantillas, en el otro pues usamos planos definidos por distancias de los ángulos. Entonces las diferencias es que las perspectivas axonométricas van a funcionar por planos con separaciones de 120 grados. Y eso pues a lo mejor suena un poquito confuso, pero ahorita lo vamos a ver. Así, definiendo un poquito perspectiva axonométrica, es esta parte de mostrar el elemento desde diferentes ángulos y perspectivas similares a los que en la vida real el ojo humano puede percibir. Por lo tanto, le permite entender de mejor manera el tamaño y proporciones de un elemento. En la perspectiva axonométrica vamos a tener una representación de 3 ejes espaciales. No sé si recuerden que todavía los últimos días que tuvimos de clase les hablaba de que los planos que antes conocíamos como estos planos bidimensionales, donde nada más era eje X horizontal y eje Y vertical, pues ahora para las representaciones vamos a añadir el eje de profundidad, que va a ser el eje Z. Y entonces todos los planos que hemos estado trabajando es a partir de esos 3 ejes, X, Y y Z, ¿de acuerdo? Y entonces, con estos 3 planos, pues cada uno de los puntos de las aristas de las figuras, pues va a ocupar 2 posiciones. Coordenada XY puede ser una, coordenada XZ puede ser otra, o coordenada YZ. ¿De acuerdo? Estamos hablando de 2 posiciones al mismo tiempo, ya que cada plano abarca 2 ejes. No sé si hasta aquí todo está más o menos claro, chicos. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Esto a lo mejor que suena muy revoltoso, es lo que nosotros hemos trabajado en papel, porque no me interesa como aquí tanto la teoría. Yo sé que la entienden porque la saben trabajar en papel, y a lo mejor revisarlo desde el texto pues es como confuso y tedioso, pero pues ustedes lo saben hacer directamente hacia el plano, hacia el dibujo, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que estamos hablando de perspectiva axonométrica, y aquí es donde tenemos la isométrica. Y ahora sí, la isométrica, lo que yo les comentaba es que se trabaja el plano de los 3 ejes. Cada plano está separado por 120 grados. Es decir, estamos hablando de que el plano es como si conformara una esfera. Y entonces, a partir de estos planos, ustedes han estado trazando todas las figuras que yo les he estado dejando. ¿De acuerdo? Es como lo que hemos estado haciendo. Esta me la voy a saltar. Y entonces, con el trabajo de sus planos, con el trabajo de los objetos, de las figuras, ustedes lo que me han estado haciendo es sacar las vistas del desglose de cada uno de estos objetos. ¿Cómo los tenemos aquí en esta imagencita, no? Tenemos cada uno de los planos o vistas, y entonces, por ejemplo, aquí el plano horizontal, que es el de gris claro, que sería este de acá, el de la perspectiva de plano horizontal o plano de perfil. Luego tenemos el del gris oscuro, que sería el de acá atrás, que está marcado por la parte de enfrente. Y por último, el plano vertical, que viene a ser la parte de la vista desde arriba. Entonces, pues todo este desglose ustedes ya son más que expertos, porque ya les he dejado de este tipo de ejercicios hasta el cansancio. O sea, yo creo que ya están con los planos de visualización. ¿Y por qué les estoy dando este repaso, chicos? Pues porque en la parte de arquitectura, para nosotros poder sacar o elaborar un plano,
necesitamos pensar a partir de esa perspectiva, de ese desglose de los segmentos de los planos. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo lo que es la conformación de una ventana. Entonces, esta ventana la estamos imaginando que la estamos situando en este mismo plano con sus 3 ejes y que la estamos desglosando a través de las vistas principales, las que ustedes siempre hacen. Y entonces vamos a tener la vista frontal, que está marcada acá y que aquí la estamos viendo ya dentro del plano. Vamos a tener la vista lateral o la vista de perfil, que es la parte de acá, es esta L. Y por último, la vista desde arriba, que es la que pues, abarca, en este caso, como las 2 aguas o el techito de la ventana. Entonces, los planos arquitectónicos, chicos, pues funcionan de esta misma manera. O sea, ya que ustedes trabajaron como todo este desglose por figuras geométricas, pues bueno, el plano arquitectónico también se sacan diferentes vistas para poder después llevar del plano papel a la realidad, pues la construcción. ¿Ah? Y lo que va a cambiar aquí, a diferencia del dibujo, de la parte del dibujo de vistas que veíamos en estos objetos, es que en lugar de llamarlos planos, de llamarlos vistas, los vamos a llamar como cortes. Pero estos cortes funcionan exactamente igual que las vistas que hemos estado trabajando. Entonces aquí hay que tener como que bastante cuidado para que no nos vayamos a confundir. Y entonces, aquí antes de proseguir esta parte, pues me gustaría que ustedes me mencionaran si es que saben lo que es un corte dentro de un plano arquitectónico. O sea, por secciones. No, ¿Nadie tiene idea? O sea, por secciones. Ajá, ok, por secciones, sí. Pues sí, o sea, tal cual el nombre lo indica, es literalmente imaginar que estamos cortando un edificio y pensar cómo se vería a partir de ese corte. Ya como definición formal, y de esta sí me gustaría que tomaran tal cual la nota aquí del apunte. Igual, les repito, chicos, la clase yo la estoy grabando, entonces yo les paso el link del video por cualquier duda que lleguen a tener, por si creen que también ahorita de repente me voy un poquito rápido. Entonces, ¿cómo vamos a definir un corte en arquitectura? Y aquí, tal cual lo dice la diapositiva, podemos definir un corte de arquitectura como una sección o corte, valga la redundancia, mediante un plano vertical de una edificación, edificio o proyecto de arquitectura. Y nos sirve para definir la relación de escala, proporción, alturas y los elementos estructurales del proyecto frente al contexto. Es decir, a lo mejor esto suena un poquito rebuscado, pero literalmente el corte, así como el nombre lo dice, es, por ejemplo, tengo aquí esta casita, yo imagino que la corto en este caso a la mitad, y entonces ese corte está aquí representado por estas líneas blancas, imaginando que fuera una cuchilla. Incluso aquí dentro de la misma casita estamos viendo los ejes. Y entonces, si yo hiciera ese corte, me voy a pasar tantito a la siguiente diapositiva y ahorita me regreso a esta. Bueno, si yo hiciera este corte, que ahora sí vemos aquí en tamaño grande, dentro de la casita, justo a la mitad, pues lo que quedaría sería esto, ¿no? Así sería más o menos el corte. Pero aquí todavía seguimos viendo perspectiva y a mí no me interesa tanto la perspectiva, me interesa el plano completamente bidimensional. Así que si yo pasara o si yo quitara
esta perspectiva y la dejara como en ángulos rectos, en una vista ya sin perspectiva, pues lo que yo vería sería esta representación del corte de la casita. Ajá. Es decir, la casita está así, se corta, el dibujo, primer dibujo que nosotros imaginaríamos de la casita se ve así, y su representación ya como plano arquitectónico o como un inicio de plano arquitectónico estaría de esta manera. ¿De acuerdo? Ok. ¿Quieren que les deje aquí tantito unos minutitos para que copien esta o ya la copiaron? No, yo todavía no. Maestra. Me las dejo un minutito y ahorita me dicen cuando terminen. Sí. Mientras tanto, ¿alguna duda, chicos, que tengan hasta aquí? No. No. ¿No? Excelente. Sí me interesa que presten atención, chicos, porque los siguientes ejercicios les van a tocar hacerlos a ustedes solos. Y la verdad es que le van a batallar. O sea, no hay otra forma de decírselo. Le van a batallar mucho. ¿De qué son? Lo que les iba a preguntar también, chicos, ¿todos tienen su escalímetro? Sí. Sí. Sí, excelente. Porque si se fijaron, ya en estos últimos ejercicios, yo les puse unas hojas de información. Entonces, en esas hojas de información y en esos ejercicios, pues ya se hablaba un poquito de lo que es el escalímetro, de las escalas. Entonces ya me empezaron a trabajar con las escalas. Y pues les recuerdo que esto que vemos aquí es un escalímetro. También algunos de ustedes, o bueno, ojalá todos, ¿tienen flexómetro? Ah, sí. ¿Sí? Yo no, pero consigo uno. Ok, puedes conseguir, Félix. Jacob, Sí, tengo, Va. maestro. ¿tú sí tienes? Perfecto. Porque sí me interesa mucho esa parte. Porque ustedes van a tener que sacar como ejercicio de un cuarto de su casa. Me van para la siguiente quincena, ¿eh? Y se los voy a mandar igual por la hojita. Pero para que se vayan mentalizando de que van a escoger un cuarto de su casa, lo van a medir y me van a generar un plano. Entonces, pues sí necesito que me pongan mucha atención, igual que revisen el video cuantas veces sea necesario. Y yo también a lo mejor les paso aparte la información, porque pues esto sí lo tienen que trabajar ustedes solitos. Pero bueno, chicos, ¿puedo proseguir? Ahí voy. Sí. No, ya. ¿Ya? Ya. Ok, perfecto, continúo.